Bueno, en el anterior vídeo nos habíamos quedado en este plano, ¿no? En este árbol de decisión, en el que se mostraban todas las pruebas estadísticas que se pueden realizar dependiendo de lo que vayamos contestando, dependiendo cuál sea el nuevo objetivo y cómo hayamos elegido a los sujetos, ¿no? Habíamos visto esa y esta. Bien, en esta precisamente lo primero que veíamos es que si no distribuimos a los sujetos al azar y que ya nos vienen dados porque forman parte de algún grupo por alguna característica, lo que podemos hacer es la asociación. Y dentro de lo que es asociar dos variables, podríamos hacer una relación, buscar la relación que existe entre esas dos variables o una estimación. Nos vamos a detener en este segundo vídeo en lo que es la correlación. Vale, la correlación es si mi objetivo es asociar, es decir, buscar una relación entre dos variables simplemente. Si esas variables no tienen o no podemos determinar la relación de causalidad, porque entre otras cosas no se han elegido los sujetos al azar, sino que ya nos vienen dados por los grupos, cosa que ocurre mucho en las ciencias sociales. Si el número de variables son 2 y estos datos, las variables están dados en datos cuantitativos, entonces utilizamos la correlación. Vamos a explicar un poco lo que es la correlación. Se usa para determinar si hay una relación entre dos variables que queremos estudiar. Por ejemplo, queremos saber si las personas que toman agua con limón, que ya nos viene dado eso de que es que vamos preguntando a la gente, oiga, ¿usted toma agua con limón en ayunas? Y nos dicen sí, y otros nos dicen no. Y lo comparamos con su peso. Aquí ya nos viene dado los grupos, no es que nosotros cojamos a un grupo de 100 personas y digamos, vale, a partir de ahora vosotros vais a tomar agua con limón en ayunas y vosotros solamente agua, por ejemplo, sino que ya nos viene dado. En este caso, no podemos establecer relación de causalidad, es decir, no podemos determinar que la ingesta de agua con limón provoca un peso u otro, aumento o disminución, ya que puede ser lo contrario, puede ser que es que las personas que tengan poco peso o que pesen poco, por otra serie de variables, pues se inclinen por tomar agua con limón o agua solo. Voy a poner un ejemplo para que entendáis esto. Un investigador quiere estudiar el efecto del azúcar en el peso y se va a una cafetería y va observando qué es lo que pide la gente. El primero persona que entra es una persona obesa y él apunta obeso. Y esta persona pide un café con sacarina. Y él apunta obeso, sacarina. La siguiente persona que entra también es obesa y también pide un café con sacarina. Y apunta obeso con sacarina. La siguiente quiere un refresco sin azúcar y apunta obeso sin azúcar, con sacarina. Siguiente que entra es una persona muy delgada y pide un café con azúcar o pide un refresco con azúcar y apunta delgado, azúcar. Cuando ha pasado, cuando ya tiene una muestra de 100 sujetos, su conclusión es que las personas que tienen menos peso toman azúcar, por lo tanto, de una forma mal hecho, esta persona deduce que el azúcar lo que hace es que se adelgace. Esto lo que queremos decir es que precisamente aquí hay una correlación, existe esa correlación, pero no podemos decir que sean causas, sino que se da junto, es decir, las personas que pesan menos, las personas que están delgadas, suelen tomar azúcar, pero no podemos decir que el azúcar, porque estaríamos haciéndolo mal. Bien, ahí tenéis varios ejemplos, la práctica de los videojuegos. No podemos decir ni que la práctica del videojuego provoque mayor grado de violencia en el colegio, ni que los niños que son más violentos en el colegio se inclinen por jugar a videojuegos, o que la práctica de videojuegos provoque un sobrepeso, porque podría darse que es que los niños que tienen sobrepeso no quieren hacer deporte y entonces prefieren la práctica del videojuego. Creo que así queda un poco entendido lo que queremos decir con que no puede haber causalidad. No podemos establecer una relación de causalidad. Otra cosa que quiero deciros es que las correlaciones están comprendidas entre -1 y 1.
Esto significa que aquellas correlaciones que sean cercanas a cero, significa no hay correlación, es decir, no hay relación entre una cosa y la otra, entre una variable y la otra. Cuando la variable se acerca a +1, va a significar que conforme aumenta hay una relación, de forma que conforme aumenta las puntuaciones en una de ellas, aumenta en la otra. Y de forma viceversa, pues que cuando disminuye, disminuye en la otra. Las correlaciones negativas, que son las que están cerca de -1, significará que conforme aumenta la puntuación de una de las variables, disminuye en la otra. Aquí os resumo un poco lo que acabo de deciros. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, veríamos que la altura y el peso es una correlación positiva, se acerca a 1, en este caso es de 1, porque hemos puesto un ejemplo en el que tiene más altura es el que tiene, el que tiene más altura es el que tiene más peso. El segundo con más altura es el segundo con más peso. El tercero con más altura es el tercero. Es decir, es 1 a 1. La correlación es perfecta. Pero esto no suele producirse. Ni se da el 1 ni se da el -1. Suele darse algo cercano. Puede darse 0,90, 0,85, etc. Aquí vemos el caso contrario, la práctica del deporte y el peso. Y vemos que sería -1, ya que he puesto exactamente que el que no hace nada de deporte tiene el mayor peso, el que hace un poco de deporte tiene un poco menos de peso y así sucesivamente. Pero vuelvo a decir, esto no suele darse. Lo que suele darse es una correlación que puede estar cercana a 1. Por ejemplo, aquí vemos que el que tiene más peso tiene efectivamente, el que tiene más altura tiene más peso, pero sin embargo el que tiene la segunda más altura no tiene, no es el que tiene, el segundo con más altura también tiene segundo de peso, pero el tercero, veis que pesa 74, mientras el que tiene 1,65 y 1,60 pesan más. Es decir, no en todos los casos se va a dar una correlación perfecta y por lo tanto es cercana a 1. Vale, ¿qué hacemos? ¿Cómo hallamos esto? Bueno, pues una vez que tenemos en el SPSS metidas las variables, nos vamos a analizar, nos vamos a correlacionar y pulsamos bivariadas. Y nos va a dar, una vez que hemos metido los datos, te saldrá un cuadro de diálogo donde tú lo único que tienes que hacer es decir qué variables son las que quieres que se correlacionen, estudiar la correlación. Y aquí veis que os sale un cuadro, aquí hemos dicho quiero que me estudie la posible correlación entre 4 variables. La variable entre edad y edad pues será 1, lo mismo que entre sexo y sexo, ¿vale? Pero vemos que aparecen, por ejemplo, si cojo la variable edad, vemos que se relaciona, tiene una correlación negativa de 0,48 con sexo, con estudio es negativa también. ¿Y en qué nos vamos a tener que fijar aquí? Importante, lo primero que nos fijamos es si tienen o no tienen asterisco, porque es la forma que tiene el SPSS de decirnos si la correlación es significativa o no, es decir, si se ha dado al azar o no. Y eso es lo primero. Si no hay asterisco, si la correlación no es significativa, no hay correlación y por lo tanto simplemente diríamos por ejemplo, aquí entre el sexo y la edad no hay correlación. Entre los estudios y el estrés no hay correlación. Significa que las puntuaciones en estudio no me están diciendo nada sobre las puntuaciones del estrés. Vale, luego imaginemos, podemos encontrarnos un asterisco o dos. Un asterisco significa que la posibilidad de que haya sido al azar, de que esa relación se haya dado al azar, pero no haya una verdadera correlación, es de 0,05. ¿Vale? Es decir, la probabilidad de equivocarnos va a ser de 0,05. Y entonces se ha establecido que con eso pues ya es significativa, ya podemos permitirnos el lujo de decir, oiga, mire usted, la posibilidad de que me equivoque es muy poca. Menos aún es si tiene dos asteriscos, porque significa que la posibilidad de equivocarme es de 0,01. Y entonces se acepta como viable decir que existe una correlación. Por ejemplo, podríamos decir que existe una correlación de
que es significativa con una posibilidad del 0,01 de equivocarme entre la edad y el estrés. ¿Qué significa esto? Vamos a lo segundo. Lo segundo es el signo. Vemos que es negativo o vemos que es positivo. Como hemos dicho antes, si es positivo, conforme aumenta uno, aumenta el otro. ¿Qué quiere decir aquí? Las personas con más edad están presentando más estrés. Voy a explicar algo porque a lo mejor decir, bueno, ¿y qué significa que a más sexo? No es a más sexo, a más género. Significa que a sexo, a hombre le hemos dado una puntuación 0, por ejemplo, y a mujer le hemos dado otra puntuación 1, por ejemplo. En este caso, si hombre es 0 y mujer es 1, la mujer tiene la puntuación más alta, mientras que el hombre tiene la puntuación más baja. Y como tiene una correlación positiva y significativa, lo que quiero decir es que las mujeres, puntuación más alta, presentan mayor nivel de estudios. Sin embargo, las mujeres, puntuación más alta, presentan menor nivel de estrés. Es significativo al 0,05. Creo que con esto queda claro. Ya hemos visto dos de las cosas que hay que ver. Es decir, si es significativo, los asteriscos, y el signo. Vamos a ver más cosas. Aquí vemos, hemos cogido un ejemplo entre el estrés, el sexo, la edad y los estudios, donde podemos ver que hay uno significativo negativo y otro que no es significativo. Entre el estudio y el estrés no existe. No podemos decir que aquellas personas que más estudien tengan más estrés. Sí podemos decir que aquellas personas, las mujeres tienen menos estrés y que las personas con más edad, cuanto más edad se tiene, menos estrés se tiene. Aquí os explico por escrito lo que acabo de decir. Y lo tercero que vemos es ya nos vamos al numerito, al 0,205, al menos 0,188, al menos 0,042. Porque aquí lo que vamos a decir es si esa correlación es grande o es pequeña. Es decir, si me explica uno mucho del otro, una de las variables me explica mucho de la otra o no. A eso le llamamos tamaño del efecto. Y es muy importante porque, veréis, no es lo mismo que la correlación sea de 0,87, que es muy alta, es decir, me está explicando yo, si a mí me dicen, oiga, esta persona tiene mucha edad, ¿tendrá mucho estrés? Tengo muchas posibilidades de no equivocarme porque la correlación es muy alta, ¿no? Puedo decir, oiga, pues no, el estrés va a ser a más edad, más estrés, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que una persona con una edad, pues puedo determinar. ¿Por qué? Porque el tamaño del efecto es alto. Sin embargo, existen tamaños del efecto, aquí tenéis la tabla, que van a ser muy bajas, es significativa, pero muy baja, es decir, no me va a orientar mucho sobre qué puntuación va a sacar. Si yo doy la puntuación de 1, puedo equivocarme con respecto a la otra. Muy baja, aquí tenéis esta que es muy baja, porque es 188, estaría entre 0 y 0,2, menos 0,188. El signo en este caso no se utiliza. Esta sería 0,2, por lo tanto estaría aquí y sería baja. Vale, ya hemos visto las tres cosas que hay que tener. Si es significativa, si es positiva o negativa y si es qué tamaño del efecto tiene. Vale, ¿y qué podemos deducir? ¿Cuál es la interpretación? Fijaros, vamos a ver lo que yo podríamos poner de la interpretación de estos datos. Puedo decir que existe una correlación positiva y significativa al nivel de 0,01, también se puede poner P menor de 0,01, una probabilidad, como tenéis aquí, P menor de 0,01 de que se deba al azar, de que me equivoque, aunque baja, porque hemos visto cuál es el tamaño, es bajo, entre la puntuación obtenida en el test de estrés y la edad. Luego los sujetos presentan mayor estrés conforme tienen más edad, o lo que es lo mismo, los sujetos jóvenes presentan menos estrés. También podemos decir que existe una correlación negativa y significativa al nivel de 0,05. Esto lo que nos quiere decir es que, como a las mujeres le hemos dado el punto 1 y al hombre el valor 0, va a significar que al ser negativo, los hombres tienen mayores niveles de estrés que las mujeres.
Y por último, no existe correlación entre la puntuación en el cuestionario de estrés y el nivel de estudios. Así que en SPSS lo primero que nos fijamos es si hay correlación. Esto significa si existe una correlación estadísticamente significativa. Después nos fijamos, como he dicho, en el signo y finalmente en la cantidad de correlación. Un ejemplo, pues podemos ver la correlación entre el sexo y la gravedad de los síntomas. Si veo el sexo, mujeres 1, hombres 0 y la gravedad de los síntomas, veo que es de 0,207. Es significativa, es positiva y es baja. Por último, si detenéis el vídeo aquí, podéis vosotros mismos ir practicando y viendo las diferentes correlaciones que aparecen en esta tabla, que es de una investigación. Incluso podéis contestar a estas preguntas para así ir practicando lo que habéis aprendido en este vídeo. En el próximo veremos lo que es la regresión.